La verdad que esto se puede relacionar a lo que se llama UPAs, que son objetos fuera de su tiempo. Y la verdad es que sí. O sea, son objetos que se han encontrado y son figuras de animales que en el tiempo en el que supuestamente estuvo Göbekli Tepe, no existían, no estaban allí. Pero lo curioso de Göbekli Tepe es que, por ejemplo, Göbekli Tepe es un templo dedicado a la muerte, mientras que, por ejemplo, Karahan Tepe está más orientado a lo que es a la vida, al amor y demás. Pero lo curioso de estos templos es que se han encontrado figuras que se han encontrado también posteriormente en Latinoamérica. Y no solo en Latinoamérica, sino que se han encontrado también en Europa, en toda Asia, y son los bolsos de los dioses. Algo muy curioso, no sé si habías escuchado alguna vez hablar de esto. Cósmica, divinidad interior. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermosa comunidad. En esta semana estoy súper contenta como siempre, pero estoy emocionada porque vamos a tratar un tema que me encanta, un tema fascinante y que a lo largo de estos podcasts me he dado cuenta que a ustedes también les encanta y son las civilizaciones antiguas, todos estos lugares de los que conocemos poco, de los que se especula mucho, de los que no se sabe bien quién los construyó, cómo los construyeron, qué civilizaciones vivían ahí. Porque no vamos a hablar de las pirámides de Egipto, tal vez un poquito por ahí, pero vamos a hablar de otros lugares que ahora se están descubriendo, de otros lugares que siguen dando señales de antiguas civilizaciones y qué relación tenían estos lugares de civilizaciones tan distintas, porque tienen muchas cosas parecidas. Así que para este maravilloso capítulo no estoy sola, ya les voy a presentar a mi súper invitado. Les recuerdo que yo soy María José Roballo, que pueden seguirme en mis redes que salen aquí en pantalla y que además tengan presente que todos los jueves 9 de la noche, 9 p.m. de la noche, hora Ecuador, Colombia, estamos haciendo nuestro en vivo con el programa Umbral del Misterio junto a Alejandro Bernal, un súper programa donde tratamos todos los temas de misterio desde una base científica, desde una investigación seria y además ahí tenemos un segmento de Bitácora Cósmica donde hablamos de las últimas novedades de misterio. Entonces, atentos jueves 9 de la noche, hora Ecuador, Colombia, para ese en vivo. Sin más, vamos a darle la bienvenida a mi súper invitado del día de hoy, que aquí está acompañándonos. Él es Cristian Marero. Cristian Marero, que es un investigador español, un curioso de la historia, alguien que sabe muchísimo acerca de las civilizaciones antiguas y nos va a contar cosas súper interesantes el día de hoy. Así que, Cristian, bienvenido. Muchas gracias por estar en Cósmica. Cuéntanos un poquito de ti, qué haces, de dónde vienes y todo para que la gente de la comunidad te vaya conociendo, además de presentar tu canal maravilloso que se llama Forbidden Archives, que están haciendo, pero que te da una información súper interesante. Bueno, pues muchas gracias también, María, por invitarme. La verdad que es un placer estar ya no solamente junto a ti, sino con tu audiencia. Y bueno, yo soy Cristian Marrero, soy un chico de Gran Canaria, de las Islas Canarias, aquí en España. Y la verdad es que desde muy chico comencé con el tema de lo que es toda la historia antigua, las civilizaciones del pasado, el saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y ese es literalmente el propósito de por qué creé el canal de Forbidden Archives Podcast, para poder no solamente con los datos que yo tenga, sino también a razón de las entrevistas que vaya haciendo, poder descubrir el por qué han pasado estas cosas en el pasado y por qué siguen ocurriendo hoy en el presente. ¿Y desde qué edad en realidad empezaste a estudiar esto de historia, de civilizaciones perdidas? ¿Qué era lo que realmente te llamaba la atención? Porque, bueno, a la gente le gusta el misterio, es verdad, pero no mucha gente tiene afición por leer y por estudiar la historia realmente de estos lugares, que luego les vamos a decir cuáles son, por supuesto. Mm. Pues mira, yo comencé desde muy chiquitito con, bueno, todo el tema de Egipto, ¿no? Yo creo que es lo que cuando eres pequeño más te llama la atención, porque yo recuerdo que siempre me quedaba plasmado por estos temas, ya que, por ejemplo, a mi padre le llama mucho la atención lo que es la antigua civilización egipcia. Entonces, desde muy pequeñito, 12, 13, 14 años, ya empezaba a profundizar en estos temas, no de forma de investigación, sino más bien como algo más
hobby, por así decirlo, y no entendía cómo se podían hacer estas construcciones tan grandes. Y fue a razón de poquitos años después cuando tuve la oportunidad de ir a la radio con 16, 17 años, que fui aquí a una radio llamada La Otra Cara de la Luna, que si no me equivoco sigue todavía en activo aquí en Canarias. Y allí pues pude hablar de temas varios como las pirámides de Egipto, también hablé sobre Tiahuanaco, que se encuentra en Bolivia, muy próximo donde estás tú ahora, y también de Pumapunku. Y la verdad que fue una experiencia fantástica y enriquecedora, ya que en ese momento era muy chiquitito y hoy en día ha pasado mucho tiempo y tengo muchos datos nuevos que creo que podemos tratar hoy en día. Maravilloso, me encanta porque yo como te dije antes de salir aquí a cámara, me encantaría que vengas a Sudamérica. Conozco Tiahuanaco, conozco Pumapunku, por supuesto, y créeme que la experiencia de estar en esos lugares es diferente a lo que puedes tener en los libros, así que creo que te gustaría mucho. Pero cuéntanos, Cristian, ¿de qué temas vamos a hablar hoy? ¿De qué lugares? ¿Y qué es lo que tú nos quieres contar de todas estas civilizaciones antiguas? Porque sé que has hecho una investigación muy seria acerca de qué relación tienen las culturas de América del Sur, de Centroamérica, con las culturas, por ejemplo, de Asia o de África que están ahí. ¿Qué relación tienen? ¿Qué objetos misteriosos se han ido replicando en todo el mundo? ¿De qué nos vas a contar hoy? Mira, para empezar, mucha gente siempre tiene el error de pensar que en los momentos de mayor esplendor de una civilización es cuando suceden las cosas más importantes. Eso es lo que hoy en día pensaríamos. Por ejemplo, podríamos decir que, por ejemplo, en la última dinastía de los egipcios tendrían mejor tecnología que en las primeras. Pues esto no ocurre, ya que, por ejemplo, en la cuarta dinastía es donde se producen los grandes hitos de la civilización egipcia, como la supuesta construcción de las pirámides o de la Esfinge. Digo supuesta porque yo considero que es mucho más antigua de lo que nos dice la historia actual. Hablando sobre esto, también me gustaría hablar sobre el tema que trataremos hoy de civilizaciones antiguas relacionadas entre diferentes países, como por ejemplo la antigua Sumeria con países de Latinoamérica, ya que en ellos no solamente encontramos semejanzas en sus construcciones, ya sea en pirámides o zigurats, sino también en el modo en el que los dioses se distribuían. Por ejemplo, en Sumeria, algo muy curioso es que tenemos la tablilla de los siete sabios. Es una tablilla de los siete Apcayu. Lo curioso de esto es que hoy en día cuando estudias historia, a ti te comentan que existen 7 continentes. Es verdad que lo que voy a decir ahora no está probado y seguramente jamás lo podré probar, pero es una de las posibles explicaciones que se podrían dar a por qué en diferentes lugares del mundo y diferentes épocas históricas encontramos siempre las mismas construcciones o los mismos hechos. Pues esto podría ser porque cada uno de esos 7 sabios, de estos 7 Apcayu, se distribuyeron por cada uno de estos continentes y por eso a lo mejor podemos encontrar que Teotihuacán esté en sintonía con la constelación de Orión, al mismo tiempo que Egipto también está en sintonía con la constelación de Orión, o por ejemplo en Guatemala, en el pueblo de Tikal, están en sintonía con la constelación de las Pléyades. Siempre estas dos constelaciones, Pléyades y Orión, están juntas alrededor del globo. Oye, Cristian, hay una parte, a mí siempre me ha interesado esto de Sumeria y tal, pero a mí me gustaría que tú nos cuentes así lo más sencillo, porque siempre tenemos que hacer de cuenta que no toda la gente que nos oye, nos puede ver, conoce o tiene idea de seguramente lo que estamos hablando. Entonces, ¿dónde quedaba Sumeria exactamente? ¿Qué civilización era? Hasta cuéntanos un poco de este pueblo y su importancia y dónde sería a día de hoy. Y después vamos viendo qué relación tenía o qué es lo importante de este pueblo, para que así todos nuestros oyentes estemos en sintonía con lo que nos vas a contar y no nos quedemos pensando de qué está hablando. Bueno, para que la gente más o menos lo tenga claro, si ven un mapa, que seguramente lo pondrás por aquí, en lo que hoy en día es el actual Irak, es donde antiguamente se encontraba lo que es la antigua Mesopotamia, el antiguo lugar de Sumeria, con los pueblos acadios, los pueblos asirios y también posteriormente Babilonia. En estos lugares, donde se encuentra también el famoso Tigris y Éufrates, es donde nace y da cuna esta civilización. Aquellos que hayan estudiado en Europa habrán visto que siempre habrán leído que la primera civilización que se ha dado en lo que es el lugar de nosotros en Europa y Asia
había sido en la época de los mesopotámicos, de la época sumeria, y lo ponen en el 5000 antes de Cristo, cuando comienza la escritura. Esto a día de hoy ya está quitado porque en un lugar que se llama Monte Ombligo, llamado Göbekli Tepe, se ha descubierto que tiene una antigüedad muy superior. Estamos hablando de que Göbekli Tepe tiene una antigüedad en torno a los 14.000, 12.000 años, y Karahan Tepe, que es lo nuevo que se está desenterrando ahora, pues estaría igual, en torno a los 10.000, 12.000 años. Entonces nos damos cuenta de que la historia nos lleva a mucho tiempo atrás, donde supuestamente nosotros no podíamos hacer nada porque estábamos viviendo en cuevas. Pero esto no es real, ya que existen civilizaciones y pueblos que hacían grandes hitos en estos momentos. Claro, sí, he escuchado mucho de Gobekli Tepe y es un lugar que todavía, según lo que estuve yo leyendo, recién está excavado un 5%, está un 95% enterrado, que va a hablarnos de muchas cosas que todavía desconocemos, y tengo algunos datos que quisiera que me ayudes a confirmar, porque en Ujú. realidad, para que tengan una idea, a pesar de que aquí están viendo una imagen, Gobekli Tepe está formado como una especie de anillos, ¿verdad? Lo que dicen es que aún faltan 16 anillos por desenterrar, y lo que llama la atención es que en todos estos anillos y murales que hay muchas figuras de animales que en teoría no estaban en ese tiempo viviendo en ese lugar. ¿Esto es verdad? La verdad que esto se puede relacionar a lo que se llama UPAs, que son objetos fuera de su tiempo. Y la verdad es que sí. O sea, son objetos que se han encontrado y son figuras de animales que en el tiempo en el que supuestamente estuvo Göbekli Tepe, no existían, no estaban allí. Pero lo curioso de Göbekli Tepe es que, por ejemplo, Göbekli Tepe es un templo dedicado a la muerte, mientras que, por ejemplo, Karahan Tepe está más orientado a lo que es a la vida, al amor y demás. Pero lo curioso de estos templos es que se han encontrado figuras que se han encontrado también posteriormente en Latinoamérica. Y no solo en Latinoamérica, sino que se han encontrado también en Europa, en toda Asia, y son los bolsos de los dioses. Algo muy curioso, no sé si habías escuchado alguna vez hablar de esto. He escuchado, pero no sé a profundidad precisamente por qué en todos estos lugares existen figuras que parece que cargarían lo que ustedes están viendo aquí en pantalla, un bolsito como una especie de cartera, si lo quieres llamar así, en una de sus manos. Esto yo lo pude ver directamente en Tiahuanaco, donde vi que también estas grandes esculturas de piedra traían este bolsito, pero ¿se sabe hoy en día qué es esto? Pues la verdad que no. La verdad que hoy en día lo que se suele decir en la historia moderna es que son simplemente un bolso o una especie de vasija o de cesta, llámalo como quieras. Pero lo curioso es que no todos lo tenían, solamente lo tenían aquellas personas que eran consideradas como si fueran dioses o, digamos, figuras de autoridad. No es que apareciera porque sí. Y como tú bien dices, no se encuentran solamente en lo que era la antigua Sumeria, sino que están desde Sumeria hasta México y pasando incluso por, como cuentas, Colombia hasta Indonesia. Entonces, lo importante de esto es saber si estas vasijas que se han encontrado alrededor de lo que es todo el mundo fueron hechas por los mismos constructores. ¿Y tú por quién crees que fueron hechas? Mira, para esto yo diría que habría que remontarnos al principio de supuestamente todo, cuando estos seres bajados del cielo, los que del cielo bajaron, llamados los Anunnaki o los Anunnaki, fueron los que comenzaron todo este tinglado, ya que supuestamente para los que no lo entiendan o los que no sepan sobre esto, se supone que ellos, en el lugar donde ellos vivían, les faltaba oro, o sea, necesitaban oro para su atmósfera, entonces la encontraron aquí en nuestro planeta. Entonces, al ellos intentar bajar, encontraron a los homínidos y tuvieron que hacer algún tipo de manipulación genética para poder estar con nosotros. A raíz de eso es cuando los dos hermanos, Enki y Enli, se pelean, ya que, por ejemplo, Enli simplemente quería que nosotros, pues, fuéramos como esclavos, por así decirlo, mientras que Enki sí mostró amor por nosotros. Y es muy curioso porque esto mismo se refleja en la Biblia, en el jardín del Edén, cuando, por ejemplo, esta serpiente intenta dar a Adán y Eva lo que es la manzana del conocimiento. Lo único que estaba intentando encontrar era
que las personas, los seres humanos, fueran igual que los mismos dioses, pero eso a los dioses en ese momento, a Enlil, no les parecía bien. Entonces lo que es importante decir es si la serpiente en el jardín del Edén realmente actuó mal o no, porque lo único que quería era el bien para nosotros. Bueno, escuchó esa teoría también de que en realidad le pintan a la serpiente como la mala, pero es quien quiere dar el conocimiento, que es lo que está prohibido. Y aquí entran un montón de cosas, tienen que ver muchas cosas, porque estamos hablando de serpientes, que creo es otro de los elementos, otro de los animales que se repiten en muchas culturas y que tienen que ver Exacto. con el lado reptil, con toda esta idea de los reptilianos formando la Tierra, haciendo mezclas genéticas. Pero quiero que nos cuentes, Cristian, básicamente, ¿entre qué culturas tú has encontrado similitudes o los mismos referentes, por ejemplo, de serpientes, de este bolso o de cualquier otro elemento que nos haga pensar que lo que yo he pensado, a pesar de que son de algunas diferentes épocas, es que tenían relación y comunicación? No sé qué nos puedes contar de esto. Pues mira, como te dije en Sumeria, todos los dioses antiguos poseían este bolso. Si nos vamos, por ejemplo, a la cultura de los olmecas, también se encuentran los bolsos, en la cultura de los toltecas también. Al mismo tiempo, el dios Quetzalcóatl, hay infinidad de imágenes portando el mismo bolso. Al igual que Viracocha, también posee el mismo bolso. Entonces, no se trata de que sea una casualidad el hecho de que algunas civilizaciones, no estando en el mismo tiempo histórico, posean lo mismo, sino es que todas las divinidades antiguas poseían este bolso. Entonces, lo que es importante destacar es su utilidad, qué era, porque si fuera simplemente un bolso o una vasija, realmente no lo llevarían los dioses, lo llevaría cualquier persona, la gente común también, pero solo lo utilizaban ellos. Entonces, mi apuesta es que servía como portal o que ayudaba al hecho de poder moverse alrededor del mundo. Pero tú, por ejemplo, Viracocha, ¿quién dirías que es? ¿O de dónde Esa, venía? esa es una muy buena pregunta, porque tendríamos que intentar ver si el dios que salcó a Viracocha son la misma persona, o si, por ejemplo, Osiris y Jesucristo son la misma persona, ya que ambos fallecieron, ya que ambos resucitaron. Yo creo que el problema de todo esto está de que siempre hemos bebido de lo más novedoso. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos, por ejemplo, de la religión católica, de la Biblia, y no quiero que se malinterprete lo que voy a decir, hay muchas personas que simplemente la aceptan porque está escrita. Lo que no se dan cuenta es que la mayoría de la religión católica bebe de la cultura sumeria, ya no solamente en los aspectos básicos, sino, por ejemplo, con la misma Arca de Noé. La misma Arca de Noé es Usnapistin en la cultura sumeria. Es el mismo relato. Llega un diluvio y se crea un arca donde hay que reunir a los diferentes tipos de seres vivos que se encuentran en la tierra, macho y hembra, para poder sobrevivir. Es lo mismo que le ocurre a Noé en la religión católica. Por eso digo de que todos los dioses antiguos en los diferentes países simplemente han sido las mismas personas, solo que en diferentes tiempos. ¿Pero tú crees que vienen de las estrellas, que son extraterrestres, o qué crees? Yo considero que sí. Yo creo que actualmente un sacerdote muy querido aquí en España, al que me hubiera gustado mucho entrevistar, pero falleció recientemente en 2020, por esa pandemia que hubo, el padre Manuel Carreira de la Compañía de Jesús, él tenía un cálculo hecho por físicos de que la probabilidad de que todo esto fuera por azar y que no fuera nada real era de 1 elevado a 126. Pon un 1 seguido de 126 ceros, de que todo esto fuera solo por casualidad. En cambio, el cálculo de los físicos para hablar de cuánta energía y cuántos átomos hay en todo el universo conocido es de 1 elevado a 90, que es 3.000 trillones de veces más pequeño que el número que acabo de mencionar. Por tanto, creo que es aceptado y totalmente lógico de que seres antiguos de otros mundos vinieron a la Tierra, estuvieron con nosotros y fueron los que nos ayudaron a prosperar y a crear las civilizaciones antiguas.
Súper interesante tu punto de vista y esto matemático que nos dice que podrían ser de las estrellas. Y la verdad que ahora hay mucha información acerca de dónde venimos, de qué seres intervinieron, de que somos una mezcla genética, pero sobre todo, ¿de dónde es que han sacado esta idea? ¿Basados en qué? Yo lo que por ahí puedo saber y he escuchado es que estas personas de la antigüedad dejaron muchos símbolos, muchos objetos, muchos dibujos que mostraban cosas imposibles, como por ejemplo la existencia de dinosaurios entre las personas cuando se supone que los dinosaurios vivían en otra época hace millones de años y que no tuvieron nada que ver con los seres humanos. Pues sí, exactamente lo que estás diciendo se puede encontrar en el templo de Angkor Wat. Estamos hablando de un templo creado en el siglo XIV. Angkor Wat se encuentra en Camboya y es el primer templo más grande en extensión. El segundo templo es Karnak, en Egipto. Y en este templo, como estás diciendo, en Camboya, en Angkor Wat, hay grabados en piedra de dinosaurios, cuando ellos supuestamente descubrieron los primeros dinosaurios, si no me equivoco, a lo mejor me equivoco lo que voy a decir, sobre el siglo XIX. Por tanto, ¿cómo puede ser que anteriormente en la creación de este templo, el templo más grande de toda la Tierra, ya existía estos grabados? Por eso te digo que yo creo no. Por eso te digo que sé a ciencia cierta de que la historia está mal contada, de que es muy difícil volver a reescribir la historia porque tienen que escribir una historia que no saben y como no la saben, pues dejan plasmado ya lo que se daba por hecho, porque es muy difícil poder cambiar todo de nuevo. Sí, y esto que dices justamente de los dinosaurios, yo lo vi en las piedras de Ica. No sé si tú conoces cuáles son estas piedras. Sí, conozco las piedras de Ica. Lo malo de las piedras de Ica es que han tenido como mucha tema de falsificación y tal, pero yo considero que son reales. Y en ella también se pueden ver diferentes grabados bueno, de los seres de los dinosaurios. Claro, hay, bueno, ahí hay operaciones, dinosaurios, constelaciones, e incluso hay algo de lo que estábamos hablando también antes, antes de entrar a cámara, que me llama mucho la atención, que es el mapa de la Tierra que está plasmado en Mm. estas piedras. No es el mapa del que nosotros hablamos normalmente, el que conocemos de la Tierra redonda con los continentes, sino que son mapas diferentes donde se muestra otra configuración de los continentes en esos tiempos, y eso únicamente no está en las piedras de Ica, está en muchos lugares, ¿verdad? Exactamente. Lo único malo es que el mapa que tenemos nosotros hoy en día, el que solemos ver cuando ponemos mapa mundi, lo que nos sale es el mapa de Mercator. Y este mapa es el mapa que utilizaban los navegantes para moverse alrededor del mundo. Pero los países no están colocados con el tamaño correcto. El mapa más real a día de hoy es el mapa de Gleason y es el mapa que puedes encontrar en el símbolo de la ONU. En este mapa, por ejemplo, puedes observar cómo eh, la duración de los viajes o el trayecto para ir de un país a otro equivale con lo que realmente debería de ser. En cambio, por ejemplo, no puedes viajar de Perú a Australia como lo hablábamos antes. O sea, ese viaje no existe y supuestamente sería lo más óptimo, ¿no? Porque gastarías muchísima menos gasolina y lo harías en un menor tiempo. En cambio, para ir a Australia tienes que hacer un viaje mucho más largo. Pues si miras el mapa de Gleason, te das cuenta que la misma ruta que tienes que realizar es la ruta que tendrías que realizar en el mapa de Gleason para ir país por país hasta llegar a Australia. ¿Y este mapa que dices de qué año data? Este mapa fue creado por Alexander Gleason en 1892. Es la fecha que tiene en su construcción. Porque en este tiempo los mapas se hacían navegando y caminando, si no estoy mal. A diferencia de ahora que en teoría los mapas están hechos desde el cielo, desde donde se ven a través de los aparatos, de los telescopios, de cómo podemos ver la Tierra. Pero hay algo que no cuadra muy bien por ahí. Yo no sé, tú que has estudiado la historia y has visto tantos mapas, hay un mapa muy famoso también de un navegante, de un pirata, se me escapa el nombre. Seguramente Sí. tú lo conoces, es un mapa muy famoso que también nos está hablando de la Tierra diferente de cómo la conocemos. ¿Tú qué relación has encontrado o qué de curioso has encontrado en mapas? Mira,
Hablando sobre los mapas, yo creo que sí o sí tenemos que hablar de un mapa del siglo XVI con el mapa de Piri Reis. Ese es el que te decía. Exacto, con este mapa encontramos lo que para mí es la primera anomalía. Date cuenta que el mapa de Piri Reis muestra lo que es la... O sea, no sé si te figuras ahora mismo como la Antártida, pues sale la Antártida pero sin hielo. O sea, no Ujú. tiene nada de hielo en el mapa. Y lo mismo no solamente ocurre con el mapa de Piri Reis, sino que hay otro mapa que si no mal recuerdo y no digo mal el nombre, se llama Orontius Finaus de 1531 y también Philippe Bouchet de 1730 o 1754 si no me equivoco. En ellos se encuentra también lo que es la Antártida, pero la dividen como en dos, ¿sabes? Como si estuviera dividida en dos masas separadas y que tiene mar en el interior. Esto no es como hoy mismo encontramos lo que es la Antártida, ya que a nosotros nos ponen como que la Antártida sería como un pequeño continente que se encuentra cerca de la zona de, bueno, de Argentina, que creo que tú estuviste cerca de llegar allí, ¿no? Sí, sí, yo estuve cerca de llegar ahí, pero es algo extraño la Antártida y da como para otro capítulo porque la Antártida tiene muchos secretos, muchos lugares prohibidos donde no puedes ir, muchas zonas donde no se puede pasar, pero hasta donde yo pude llegar era una zona de hielo, nada más, o sea, como todo lo que sabemos y lo que entre comillas se vende, pero la Antártida es un misterio que hace no mucho estaba viendo yo unos videos acerca de la pared de hielo, todo esto que tiene que ver con que la luna es una proyección y todas estas cosas un poco polémicas, pero volviendo a lo que dices, esto tiene concordancia con los mapas que hace más de 500 años se hicieron, entonces yo creo que algo tiene que haber de real. Y estás en lo cierto, y no me gustaría solamente terminar con los mapas que nombramos, sino que me gustaría también, antes de cambiar de tema, si me permites, hablarte sobre el mapa de Urbano Montes. Es un planiferio de 60 páginas del año 1587. Lo fuerte de este mapa es que todo lo que llamamos mitología y demás está plasmado aquí. O sea, en este mapa se ven hipogrifos, se ven centauros, se ven sirenas. O sea, estamos hablando de un mapa que refleja, hecho por navegantes hecho por navegantes, que lo que nosotros conocemos como mitología, ellos lo plasmaban como que realmente lo estaban viendo. Es que es tan interesante esto porque estás nombrando tantos seres de los que podríamos hablar, como son las Mm. sirenas y toda esta especie de seres mitad hombre, mitad animal, que yo no dudo que en algún momento del mundo, de la vida, deben haber existido, porque ¿de dónde la gente inventaría tales cosas? Es lo que yo me pregunto. Le han puesto de nombre mitología, pero en realidad hay mucha gente que ha tenido encuentros con esta clase de seres y está clarísimo plasmado en estos mapas que no se presentaban, o dímelo tú, ¿se presentaban como un libro de historias y cuentos o era algo legal? O sea, un mapa que realmente se respetaba como parte de la tierra. En ese momento fue un mapa respetado. Lo curioso es lo que te digo, que ya no solamente cuando ves el mapa aparece un círculo de hielo alrededor del todo, que también es raro que eso parezca, sino que muestra seres mitológicos. Es lo más curioso para mí del mapa de Urbano Monte. Y bueno, también el hecho de que es un mapa que para ser de 1587 respeta mucho los tamaños y las formas de lo que es hoy el mundo moderno. Qué interesante toda esta historia y saber de los mapas, pero cuéntame de todos los lugares que tú has investigado, ¿cuál es el que a ti más te llama la atención o más, más preguntas te deja en el aire? Mira, em, lamentablemente para muchos de los oyentes, siempre terminamos en el mismo punto cuando se hace una pregunta como esta, y es la gran pirámide, las grandes pirámides de Egipto. Ya no solamente porque en los años 70 Japón intentó replicarlo a una escala muy chiquitita, tuvieron que pagar, incluso utilizando grúas, no pudieron replicar la pirámide. Entonces, yo creo que la construcción de las pirámides de Egipto es uno de los mayores misterios y enigmas que tenemos hoy en día sin resolver. Pero quitando las pirámides, ¿cuál sería el segundo?
quitando las pirámides de Egipto, el mayor misterio, pues es una pregunta muy buena. Quitando las pirámides de Egipto, hay varios enigmas que me rompen la cabeza. Uno de ellos, por ejemplo, están en la isla de Pascua. No entiendo, no sé si lo sabías, pero los moais en la espalda tienen el Ankh, la llave de la vida egipcia, la tienen en la espalda todos los moais. Ya no Todos. solamente esto, sí, la mayoría de los moais que yo he podido ver en la espalda tienen la cruz del Ankh. Y lo curioso ya no Ujú, es solamente que posean la cruz del Ankh, sino que al dios de ellos, al sol, en la isla de Pascua le llaman Anu, al igual que en Egipto, y al espíritu le dicen Aku, igual que en Egipto también. Entonces, estas cosas plantean muchas similitudes que no tienen constancia en la historia, ya que supuestamente Egipto nunca tuvo relación con los habitantes pascuenses. Pero luego ves estos hechos históricos y, aunque no quieras, tienes que entrelazarlos. Yéndonos un poco más lejos, un lugar que tienes muy cerca es Sacsayhuamán. Las piedras que se encuentran en Sacsayhuamán no tienen sentido. Una por el corte que tienen, de que no cabe ni una hoja por dentro, o sea, no puedes meter ni ujú. un folio, sino por el peso y los tamaños. Estamos hablando de piedras de 70 toneladas. O sea, son pesos que para la época no tienen sentido. Yéndonos aún más lejos, en el Muro de las Lamentaciones encontramos un bloque de piedra enorme de 3 metros de profundidad, 4 metros de alto, cerca de 12 metros de largo, con un peso en torno a las 570 toneladas. O sea, estamos dando pesos que no son normales que el ser humano en la antigüedad lo pudiera construir. No estamos refiriéndonos a las piedras de bloque, de piedra calcárea que se encontraban en Egipto, que van desde las 2 toneladas hasta las 150 toneladas de granito rosa que se encuentra en la cámara del faraón. Estamos hablando de piedras que superan las 500 toneladas y que están construidas. O los dólmenes, los menires en Europa, son construcciones que a día de hoy o no podríamos o sería muy difícil que pudiéramos intentarlo. Es que esto me hace pensar en la otra parte de la historia de la cual seguramente tú sabes también y tiene que ver con que antes, supuestamente, los humanos tampoco eran solo o no eran como nosotros, porque se habla de una civilización entera de gigantes, de gente muy grande que probablemente en conjunto podía mover estas piedras. O sea, de hecho aquí en Ecuador hay pruebas y hay huesos que se extrajeron de un gigante que en teoría medía entre 3 y 4 metros, pero se ha hablado en la historia de gigantes mucho más grandes y eso es un hecho, o sea, no es un invento, sino es que se han encontrado huesos de seres humanos muy, muy grandes y probablemente con mucha fuerza. Y en Tiahuanaco se habla de que fueron gigantes precisamente los que les ayudaron a construir su pirámide y todos sus templos, porque la historia se repite en todos lados, grandes piedras con mucho peso de lugares muy lejanos, imposibles de mover. ¿Qué tú has averiguado de estos gigantes o no sé qué piensas si es que has escuchado estas teorías? Yo considero que hay un lugar muy importante llamado Tartaria. Es un sitio que en mapas antiguos aparece como si fuese un país, como un lugar que existía, y que en mapas modernos simplemente ha desaparecido, se ha borrado y no existe. Islas también como la isla de Jai Brasil, muy próxima a Irlanda, donde decían que los habitantes, los náufragos y piratas que llegaban a la isla encontraban seres de 6 metros de altura y luego esa isla de repente desaparece de los mapas y a partir del siglo XVIII ya no aparece. Yo considero que sí, yo creo que los gigantes es una respuesta muy lógica, aunque suene mal la palabra lógica en este contexto, para explicar las construcciones antiguas, ya que, por ejemplo, en España, en Mallorca y en lugares de Italia, encontramos también esta especie de piedras en forma de mesa que vistas así no tienen sentido, pero si piensas en los gigantes, pues sí le da algo más lógico a su construcción. Entonces yo considero que sí, que es muy probable que estos gigantes existieran en la antigüedad, al mismo tiempo de que supuestamente cuando hablamos de los dioses en la antigüedad, ellos no solamente vivían muchísimos más años que nosotros, sino que también pasaban de los 5 metros de altura, muchos de ellos. Claro, es que
La parte que está como olvidada, borrada o que no se dice mucho es que en realidad antes había otra civilización de seres humanos, pero de distintas características. Por ejemplo, más allá de la ficción se han encontrado, y esto es un hecho real, muchos huesos de seres humanos muy parecidos a los que están detallados en el mundo del Señor de los Anillos, como los hobbits. Una civilización de hombres realmente pequeños sin ser enanos, es diferente porque el Mm, enano tiene una proporción distinta entre sus extremidades y su cuerpo. Es una persona grande con extremidades pequeñas. Pero en teoría los llamados hobbits son totalmente proporcionados, solo que alcanzaban 1,20 m de estatura, los más altos. Y creo que del mismo modo habían gigantes y creo que del mismo modo habían seres de distintas características corporales que se han ido eliminando de la Tierra, porque no estoy segura si estamos en la quinta tierra, creo que estamos en la quinta tierra, otra persona me decía que estábamos en el séptimo, en la séptima tierra, es decir, que la tierra ha tenido una evolución de una civilización que desapareció. Venía la segunda tierra con otra civilización que desapareció y nosotros no estoy segura si somos la quinta o la séptima tierra donde la civilización es como nos vemos ahora, pero seguramente dentro de unos 1000 años, muchos objetos que se encuentren de los que nosotros ya no usaremos serán como objetos de curiosidad o de que no saben por qué los teníamos. Puede ser que algo así haya pasado. ¿Qué piensas? Pienso que es súper interesante lo que estás comentando ahora porque hay una teoría muy loca que creo que te va a explotar la cabeza que dice de que la evolución humana de a donde nosotros llegaremos en un futuro sería lo más parecido a lo que hoy conocemos como los seres grises, ya que en un futuro, supuestamente, si somos capaces de desarrollar la telepatía, nuestra boca sería mucho más pequeña, pero tendríamos que desarrollar mucho más la vista, por tanto nuestros ojos serían mucho más grandes. O sea, básicamente seríamos lo más parecido a un ser gris y que la teoría cuenta de que estos seres grises que nosotros vemos en los ovnis y que establecen contacto y tal, puede ser el mismo ser humano pero en el futuro, dando viajes temporales para recordar cómo eran en el pasado. La verdad que es una teoría muy loca, pero da mucho que pensar. Sí, he escuchado, pero no así que seamos similares a los grises, sino esta teoría de los viajeros del tiempo, digamos así, que en realidad los ovnis somos nosotros mismos de otras épocas más avanzadas, pudiendo regresar a esta. Pero todo es muy, muy extraño porque si te pones a investigar eso, más lo que hablamos de los mapas, la Tierra plana, el círculo de la Antártida, las antiguas civilizaciones, ya todo se hace una mezcla donde es difícil entender. Lo que yo sí creo es la teoría del reseteo mundial, es decir, que Mm. se fueron acabando las civilizaciones y los que llegaban iban agarrando lo que quedaba de otras civilizaciones y es ahí donde se empiezan a mezclar las teorías. Pero tú nos querías contar de algunos objetos extraños que también has descubierto o has investigado y que llaman mucho la atención. ¿De cuáles precisamente nos quieres contar? Sí, mira, hay un objeto encontrado en el Valle del Indo. Estamos hablando de un arqueólogo italiano llamado Máximo Vidale, que descubre un objeto con 5.000 años de antigüedad. Es básicamente terracota, es un objeto de terracota en el que se refleja un toro, llámalo carruaje si quieres, un toro alado, pero sin alas, en el que dentro tiene 15 personas, si lo quieres llamar personas, aunque no se parecen. La verdad es que si tú amplías lo que es la imagen y puedes ver lo que son las caras de cerca, se parecen mucho a las figuras encontradas en el Valle del Indo, en la zona de Murga, con estos cráneos dolicocéfalos alargados, con estas caras con forma de pico que recuerdan mucho al dios, por ejemplo, Horus del antiguo Egipto. Y lo curioso es que están separados en dos filas, separados con hombre y mujer, de la misma forma que cuando lees el Enuma Elish, allí mismo lo ponía, cuando los dioses de la antigüedad bajaron del cielo a la tierra y vinieron distribuidos por pareja, hombre, mujer. Pues en este mismo carro alado en forma de toro refleja lo mismo. Es cierto que muchas personas han dicho que no es nada más que un barco, o otros han comentado también que simplemente
es como el típico carro que se lleva a manos de un caballo, por así decirlo, pero no es cierto porque hay imágenes y grabados del Valle del Indo con estas mismas cosas, con barcos en el que la zona donde se encuentra la reina va en el medio y aquí no va en el medio, aquí va en la parte de atrás, o por ejemplo que no tiene ruedas ninguna. Al contrario, lo que tiene son las patas del toro acostadas. Y si te fijas bien en la posición de los tripulantes, van como echados para atrás, como si realmente estuviera como yendo muy rápido el toro, como si estuvieran vistiendo. Entonces es un objeto que a mi modo de pensar, si lo miras desde un modo de vista totalmente pragmático, no tiene sentido y lo puedes ver como algo normal, pero si usas la cabeza un poco y te paras a pensar en todas las anomalías que hay en la historia antigua, lo que estamos viendo en esta imagen es una nave espacial. Parecería, ¿no? Parecería una nave espacial o por lo menos una especie de nave, no sé si espacial, pero una especie de nave donde van ahí los pasajeros. Esto es muy extraño y no es la única nave porque en las pirámides de México también hay algo muy similar de un hombre que parecería estar dentro de una nave. No me acuerdo en qué pirámide es exactamente, creo que es en Chichén Itzá, puede ser donde se ve este hombre que está también dentro de una nave, lo mismo se ve en Egipto. Entonces, hay muchas, no sé, muchas pruebas de que algo tiene que haber pasado en el pasado, valga la redundancia, que hacía que la gente pinte primero seres extraños o los forme, seres extraños, con distintas formas de cabeza y de caras. Segundo, naves que en teoría son imposibles porque recién en el siglo pasado es que se descubrió todo esto de la navegación por los cielos, en teoría. Y también yo no sé si tú de ley que conoces este objeto que es esta especie de avioncito también, que es de Sí. oro si no me equivoco, y que data de hace muchos siglos y que también evidentemente es un objeto volador. Exactamente, y ya no solamente ese, sino también hay un objeto precolombino en el que se observa un dios alado que yo te pasaré las imágenes para que las puedas colocar, es exactamente igual que los dioses alados sumerios. O sea, es exactamente igual. Por eso es lo que te contaba antes de la tablilla de los siete sabios, de la teoría de los Apcayu, de que quizás estos siete sabios fueron distribuidos alrededor de lo que son los continentes para poder enseñar las mismas cosas. Y de esta forma tenemos las mismas construcciones, Oye, los mismos hechos. pero en teoría, y aquí te voy a decir algo, ¿por qué te digo que es todo un champús? Porque también otra teoría apunta a que en realidad toda esta tecnología salió de la Atlántida, de las personas de la Atlántida que fueron muy avanzadas y que en el momento en que este continente se destruye, muchos de ellos logran salvarse de la destrucción y se van repartiendo alrededor del mundo a los distintos continentes y lugares y también supuestamente por eso es que se repiten muchas cosas alrededor del mundo, porque en realidad los que pasaban esta información eran los atlantes. ¿Qué opinas de eso? Yo estoy totalmente de acuerdo. Recuerdo que hice un podcast previamente con Sixto Pascual, un contactado, y me hablaba exactamente lo que me estás contando ahora, de que fueron los atlantes los que con ayuda de los dioses comenzaron todo esto y fueron los que fueron distribuyéndose alrededor del globo. ¿Sabes cómo se conocen también a las Islas Canarias? Las Islas Afortunadas, porque sobrevivieron al desastre de la Atlántida y no fueron destruidas, que supuestamente deberían haberse destruido, y a raíz de eso se le conoce como las Islas Afortunadas. Pero ¿qué? O sea, ¿quieres decir que las Islas Canarias habrían sido parte de la Atlántida? No, digo de que supuestamente, a ver, yo por ejemplo, mi visión de la Atlántida era, para mí, opinión mía, era un ovni masivo. Para mí era un ovni masivo, una nave extraterrestre súper grande en la que tenía todo y que en el momento de irse simplemente despegó y se fue. Pero hay otros que sí apuntan que fue como una ciudad enorme o una isla súper grande y que cuando fue a ser destruida pues causó olas gigantes, maremotos, tsunamis, y estas olas fueron las que tenían que haber destruido también Canarias, y de ahí el nombre de Islas Afortunadas. Ah, mira, qué interesante. Y hay muchos misterios alrededor de tus islas, pero bueno, eso hablaremos
en otro capítulo. Lo que es también muy, muy interesante es que la Atlántida supuestamente eran varias islas en forma concéntrica, como varios círculos alrededor de un núcleo central. Y volviendo a Gobekli Tepe, también está formada por círculos. Y si te vas a Tiahuanaco, también la gente de ahí sembraba en círculos con las mismas formas circulares. Y esto realmente es lógico que viene de un centro en común. Y otra cosa que también es importante que tú habrás visto en la historia es que supuestamente Cristóbal Colón es quien descubre América, pero en realidad los viajes por mares de América se hacían miles de años antes. Aquí en Ecuador hay la constancia de que los japoneses visitaban las costas de Manabí. Y de hecho hay una gran mezcla de ADN entre los japoneses y la gente de la costa de la provincia de Manabí, que da al Océano Pacífico. Tienen rasgos de ojos achinados y es como la marca de toda esta mezcla que había con los japoneses. Y eso se pudo descubrir gracias a las figurillas de la cultura Valdivia que representaban todos estos viajes de la gente asiática que sí llegaba a mi país. Entonces la navegación y el intercambio con América fueron muchísimos años antes. Tienes que pensar que muchas veces quien escribe la historia es o el pueblo que gana o el pueblo que mayor poder tiene en ese momento. En el momento de Cristóbal Colón, España era muy poderosa. En plan, España tenía mucho poder en ese momento. Entonces, quizás por eso ellos siempre como atribuyeron el descubrimiento de América a Cristóbal Colón, pero no es cierto, es real lo que estás contando. Los asiáticos llegaron primero, también Leif Erikson en el año 1000 después de Cristo llega a Canadá, a las tierras de Terranova, y está documentado como que fue la primera persona en llegar a territorio americano. Y como bien comentas, los japoneses también llegaron con posterioridad, pero no fue Cristóbal Colón. Y los vikingos, te olvidas de los vikingos que también, bueno, hay una teoría en Tiahuanaco de que en realidad pudieron haber sido los vikingos los que llegaron, porque si tú miras todas las figuras que ellos hicieron gigantes, porque hay una figura muy, muy grande, un monolito gigante, todos tienen barba. Y en realidad en esta parte de América los indígenas no tienen pelo, o sea, no son gente que está poblada de vello o de barbas. Entonces, hablaban de que posiblemente los que ellos llamaban dioses eran los hombres, los vikingos que habían llegado con su conocimiento, su fortaleza. Recordemos que los vikingos siempre han sido muy, muy grandes, muy, muy fuertes y guerreros, y que probablemente por eso se representaban de esa forma. Sí, como te dije antes, Leif Erikson es el hijo de Eric el Rojo y son vikingos y son los primeros en llegar a Terranova. Lo que no tenía claro era que habían llegado también a Latinoamérica, eso sí que no lo sabía. Sí, sí, o sea, es una teoría que dicen porque atribuyen a eso el dibujo de las barbas. Ah, Porque la vale. gente aquí hasta el día de hoy no tiene barbas. El indígena sudamericano no es barbado. La barba en realidad y el pelo viene de Europa, del lado europeo, del lado de los vikingos. Por eso, por ejemplo, en las tierras como Argentina, como Uruguay, incluso como Venezuela, donde llegaron muchos europeos, vas a ver la presencia de gente con mucha barba, pero con poco pelo. Eso es una herencia europea, no es una herencia indígena, porque el indígena local no tiene pelo y no tiene barba, perdón, y no se le cae el pelo de la cabeza. Aquí no existe la alopecia dentro de la cultura americana, eso es traído de Europa. Entonces, por esa relación que han hecho entre las razas es que se supone que pudieron haber sido los vikingos, sin contar que en Tiahuanaco hay un templete subterráneo que me imagino que lo conoces, con un montón de cabezas, no me atrevo a decir el número porque no lo recuerdo, pero cada una de estas cabezas tienen características diferentes en sus caras, entonces evidentemente tenían la visita de seres de todo lado. ¿Sabes algo que es muy interesante también de Tiahuanaco? Que tiene tres cámaras. ¿Por qué te digo que tiene tres cámaras? En los mayores yacimientos arqueológicos o en las mayores construcciones que están alrededor del mundo, siempre hay tres cámaras. Teotihuacán tiene tres cámaras. Las pirámides de Egipto tienen tres cámaras. Tiahuanaco, tres cámaras. Y podríamos seguir así hilando todas las construcciones antiguas y terminaríamos siempre con lo mismo. O sea, o todo es una gran farsa, o dioses de la antigüedad
ayudaron a que el ser humano creara grandes prodigios. Yo creo que dioses de la antigüedad, pero creo que eran, no sé si otras razas o eran extraterrestres, pero evidentemente no es el ser humano común que conocemos ahora. Y es muy interesante los vestigios que se siguen descubriendo. Pero ¿qué Y más te, nos? Dígame. Y, Dime. y te diré una cosa más. Ya que estamos hablando de semejanzas entre diferentes culturas y demás, ¿te acuerdas antes cuando te hablaba de Sumeria? En Sumeria, ellos tenían la escritura cuneiforme, que supongo que la habrá visto un montón de veces. Pues en Bolivia, en el lago Titicaca, se encontró la llamada Fuente Magna, de la cual también te pasaré imágenes para que la puedas poner, en la que en su interior tiene escritura cuneiforme. Y estamos hablando de que Sumeria está en lo que actualmente es Irak y Bolivia se encuentra en Latinoamérica. O sea, hay que cruzar todo un océano y aparte la diferencia en el tiempo. Y aún así se encuentra esta escritura. Cristian, ¿tú has oído de los Urma? De los Surma, no, la verdad, Es nunca. una raza extraterrestre de hombres con cabeza de león. ¿Por qué me hiciste acuerdo de eso? Bueno, hay algunos contactados, uno muy interesante. Voy a pasarte para que tú lo veas personalmente y se los voy a poner aquí en la cajita porque es importante este capítulo. Que este capítulo yo lo vi, lo hace. Ay, se me fue el nombre. Bueno, se los voy a pasar. Es de una entrevista a un contactado que él conoce a los Durma, que es esta raza alienígena de hombres que tienen cabeza de león y que estuvieron aquí en la formación de todo el mundo. ¿Y por qué es importante eso? Por varias cosas, porque tú ya irás sacando tus conclusiones. Hay dioses con cabeza de león que se presentaron en Egipto, pero ¿por qué me acordé? Me acordé de esto porque la escritura cuneiforme, que en realidad, como pueden ver aquí, son una especie de rayas, de rayitas hechas, dicen que esa escritura fue enseñada por los Urma y que como en sus manos tienen estas garras como un gato, precisamente con esas uñas es que hacían ese tipo de escritura que les enseñaron a los sumerios. ¿Qué te parece? Ahorita se los repito, es uno de los capítulos de Johanan Díaz. Johanan Díaz es un investigador que trabaja con contactados. Él tuvo un capítulo muy interesante con un contactado, que se los repito, se los voy a dejar aquí en la cajita. No es que a mí me paguen por eso, es de onda, porque me pareció súper interesante lo que él compartió. Y él habla de los Urma y de este lenguaje sumerio que les enseñó a esta civilización. ¿Qué te parece? Creo que me acabas de dejar totalmente impactado porque sí que no tenía ni idea ni de los Surma, ni que la escritura cuneiforme se hacía a razón de lo que acabas de contar. Me parece increíble. Y lo que nombraste ahora de que en Egipto también existía, es cierto. En Egipto está la diosa Sekme, que tiene cabeza de felino, que por cierto la tengo aquí. A ver, a ver si nos las muestras. Vale, pues mira, esta sería la imagen de Sekme. Y como ves, A sí es ver. cierto que tiene, Wow, súbela un poquito más. Ahí sí la es veo cierto súper bien. que tiene cabeza de felino. No me había Ajá. dado cuenta relacionándolo Mm. con los Urma, Sí, sí, pero porque los Durma vinieron a dar mucho conocimiento. Es una civilización, según lo que cuenta este contactado, increíble, pero lo pueden investigar. Investiguen acerca de los Durma, es URMA y termina en H para que puedan ver esta raza alienígena de leones, porque aquí saliéndonos un poquito del camino, solo para que quede como nota curiosa, por eso es que se considera que los gatos caseros que tú y yo tenemos, no son de este planeta. Los gatos vinieron también de Urma y son una especie de regalo que ellos nos dejaron para que convivan con nosotros y por eso los gatos son seres tan especiales, tan energéticos, tan enigmáticos y un animal con una cantidad muy grande de cuarzo en su interior. Por eso es que los gatos a nosotros con su ronroneo no nos tranquilizan y nos proveen tanta paz y ayudan a tanta gente porque son seres especiales, son seres que vinieron supuestamente de este planeta y son como una especie de regalo porque hay muchos misterios alrededor de los gatos. y ya no solamente eso, sino el hecho que estabas comentando de que también existieran en el antiguo Egipto, denota que posiblemente también provengan de la constelación de Orión.
Yo no me acuerdo bien si venían de Orión o de las Pléyades, la verdad les debo ese dato, pero de algún lugar de por ahí vienen y es muy curioso que son muy, muy altos, según quien los conoce, son muy, muy altos, entre 2,5 metros y 3, son muy, muy fuertes, pero muy espirituales, o sea, realmente dan miedo, pero en realidad no son agresivos, sino que más bien nos han venido a ayudar. Así que imagínate qué curiosa esta teoría de dónde salió la escritura cuneiforme y por qué tiene esa forma. Y fíjate que tanto en Sumeria como en Bolivia se ha encontrado esto rarísimo. Me parece increíble cómo alrededor de la historia y de todas las épocas antiguas, seres de otro mundo, por decirlo así, con apariencia diferente a la humana, como hemos visto con forma de pico en Ujú. la imagen de terracota que fue desenterrada por Máximo Vidale, eh, las imágenes de Setme, como vimos antes, Horus, Anubis, todos siempre han tenido como forma de animal, por decirlo así, y convivieron con nosotros, como aparece, por ejemplo, en el Canon de Turín, que dice, el Canon de Turín, para el que no lo sepa, es donde se recoge todas las dinastías de Egipto, desde el primero que fue, del primer faraón que fue Menesonarme hasta la última que fue Cleopatra. Y anterior de esto dice que en Egipto reinaban los seguidores de Horus, los hijos de Horus, y que antes de esto reinaron los semidioses y antes los dioses. Entonces todo esto denota de que siempre hemos estado conviviendo con ellos. Y mira, para que te sorprendas y hagas una asociación más, llamativa, porque la gran esfinge tiene también forma de león. Aunque dicen que anteriormente sí tenía cara de león y que le cambiaron la cara así con ciertos rasgos humanos, pero en realidad el cuerpo es de león. Y además tiene mucho que ver con ciertas constelaciones y que ahora creo que dentro de poco entramos a la constelación después de 10.000 o 12.000 años, a la constelación de Leo de nuevo. Eso lo podrán confirmar los que analizan todo esto del cielo y que nos pueden dejar aquí en los comentarios si saben qué es esto de la constelación de Leo que estamos próximos a entrar, pero que supuestamente pasan 12.000 años para que volvamos a entrar a esta constelación y fue ahí donde construyeron esta esfinge que es muchísimo más antiguo, como tú decías, que las mismas pirámides y no se ha querido decir la verdad de los estudios sobre esta esfinge que incluso todavía no se ha podido entrar a las cámaras que tienen o por lo menos no lo han dicho. La verdad que me gusta mucho que hayas sacado este tema hablando ahora, ya que hay una persona muy famosa que estuvo en Egipto llamado Robert Scott. Él es un geólogo de la Universidad de Boston que llega a Egipto y él se da cuenta de que la esfinge tiene mucha más erosión de la que debería de tener. Entonces, él hace pruebas geológicas y determina de que la esfinge, su erosión es ocasionada por agua. Y esto la remontaría a 10.000, 12.000 años de antigüedad, que sería literalmente en la época de Leo, como acabas de decir. Sí, o sea, todo se va uniendo y es extraño que ahora, justo en esta época, se empiece a abrir tanto el conocimiento acerca de todos estos lugares, pero lugares maravillosos y enigmáticos en el mundo, creo que hay en todos los países. Creo que se le ha dado más marketing a algunos, pero si tú pudieras Mm. venir a Sudamérica, la verdad que aquí en Perú, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, hay muchísimos lugares súper enigmáticos y súper antiguos en la isla de Pascua. Imagínate todo lo que hay alrededor, pero irse a Pascua es casi una misión imposible, es costosísimo. Si tuvieras que visitar algún lugar de yacimiento arqueológico, permíteme que te haga la pregunta, ¿a dónde irías? ¿Dónde iría María José Roballo? Bueno, primerito iría a Egipto, eso es algo que no me puedo perder, es un clásico que no conozco, pero después me encantaría ir a Gobekli Tepe, me encantaría ir a Camboya, me encantaría ir a las pirámides de Camboya, las pirámides de Sudán, que me parecen maravillosas, me encantaría ir a Stonehenge. Me Mm. encantaría ir a esos círculos irlandeses donde viven los duendes. Em, ¿Qué más te podría decir? Me encantaría ir bueno, de aquí de Sudamérica, creo que me faltan pocos, pero por ejemplo no conozco México y me encantaría ir a los cenotes de México, a las pirámides mexicanas,
porque también guardan un montón de historias, pero no nos olvidemos que también hay pirámides en Guatemala y en Honduras a las que nadie les da mucha importancia. Honduras ni siquiera se conoce. Tengo un amigo investigador de Honduras que me cuenta de las pirámides que hay allá y de esta ciudad blanca que está oculta todavía en Honduras, que no se ha desenterrado del todo y que tiene una historia riquísima, pero desgraciadamente por la situación del país no se puede ir a investigar tanto, pero la ciudad blanca en Honduras es un enigma enorme. Como cuentas, en Guatemala se encuentran las pirámides de Tikal Ujú. y ellas, a diferencia de las de a diferencia de las de Teotihuacán en México o las de Giza en Egipto, están en sintonía con la constelación de las Pléyades y siempre encontramos las mismas similitudes, mismas construcciones, mismas constelaciones, mismos creadores. Y seguramente no has oído de las pirámides de Cochasquí, también están alineadas con las constelaciones, son 15 con una forma increíble, así que quien las quiera ver puede visitar aquí entre los archivos que tengo, donde también hay un especial de las pirámides de Cochasquí que te parecería muy interesante conocer. Así que, Cristian, ha sido un increíble recorrido por un montón de lugares de la historia que podríamos pasarnos conversando horas y horas, Mm. pero no sé si quieres darnos alguna nota final, un resumen, algo que quieras decir para ir cerrando el capítulo. Me gustaría terminar dejando claro de que la historia antigua es la base de todo para entender nuestro presente y poder no repetir errores del pasado. Tenemos que darnos cuenta de que, como comentaban en la antigüedad, el Duat en Egipto era donde nos reencontrábamos con los dioses y eso mismo se refleja en todas las culturas antiguas. Pienso que el ego de nosotros, el ego humano, también ha hecho mucho daño al hecho de pensar de que personas de la antigüedad no pudieran hacer cosas tan impresionantes que nosotros hoy no podemos y entonces simplemente tachamos como que es imposible y quizás solamente necesitamos abrir un poco la mente para entender que nuestro pasado es mucho más rico de lo que pensamos que puede ser nuestro futuro. Oye, qué interesante lo que dices, me encanta este recorrido por la historia. Y creo que tú coincidirías conmigo en que te encantaría hacer algo tipo Indiana Jones y poder ir a todos estos lugares a investigar y ver qué maravillosa es la Tierra y todos los legados que nos da y todo lo que hay para buscar y para poder transmitir, aunque los escépticos no crean nada de lo que decimos, pero creo que la historia es muy sabia en haber dejado sus huellas en piedra, en haber dejado sus huellas en lugares donde no pudieron ser borradas, en haber dejado la historia plasmada en varios lugares del mundo para que encontremos una coincidencia, porque al final esto es como un rompecabezas que quien lo quiere estudiar puede encontrar similitudes. Me encantó el tema de los mapas, me encantó todo lo que nos contaste, así que espero puedas venir otra vez al canal, contarnos más de todo lo que has aprendido, contarnos más de lo que hay en tus islas, en las Canarias, que sé que tienen muchísimo misterio y todo de este otro lado del mundo que muchos de nosotros tal vez no conocemos, pero que nos interesa saber. Te agradezco mucho, Cristian, por haber estado en Cósmica. Recuérdanos tus redes sociales, cómo la gente accede a tu canal, cómo puede conversar contigo o cómo pueden mandarte un mensaje si desean saber algo más. Bueno, pues mira, la verdad que primero agradecerte la invitación, la verdad que yo me lo he pasado estupendamente bien. Sabes que tenemos muchas cosas en común y que simplemente charlamos porque todo fluye cuando dos personas se entienden perfectamente. Sobre redes sociales, decir que mi canal de YouTube actualmente, pues el nombre que tiene es Forbidden Archive Podcast, donde pueden encontrar las diferentes entrevistas que se van tratando, en la que, por cierto, la última entrevista realizada ha sido con María José Roballo y estuvimos hablando sobre el tema de los Warren, un tema muy interesante que creo que le puede gustar a toda la gente que le llame el tema paranormal. Luego, como correo personal, también para ponerse en contacto, sería forbiddenarchive.contacto@gmail.com y para contar su historia, si han tenido algún suceso paranormal o esotérico que no sepan cómo entenderlo y que quieran narrarlo para poder ser contado a lo mejor en un podcast o en un vídeo, pues sería tu historia forbiddenarchive@gmail.com.
Excelente, Cristian. Muchísimas gracias. Mucho éxito en tu canal. Que te vaya de lo mejor. Sigue en este mundo maravilloso que es el mundo del misterio que nos encanta. Y un abrazo a toda España, las Islas Canarias, esos lugares tan bellos que algún día estaremos visitando. El, ¿cómo lo digo? El placer ha sido mío, espero que lo hayas pasado muy bien y un saludo muy fuerte y un abrazo a todos. Ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Ya saben que si les gustó, denle like, pongan su comentario, compártanlos en sus grupos, compártanlo con amigos, ayúdenos a difundir este trabajo que hacemos de investigación para que pueda llegar a muchas más personas. Acuérdense que me pueden encontrar en mis redes sociales que se encuentran aquí en pantalla, en @dama oscuridad en Instagram, en María José Roballo 2 en TikTok, por supuesto, en este canal de Cósmica. Y no se olviden que todos los jueves hay en vivo a las 9 de la noche Ecuador, Colombia, con Alejandro Bernal en nuestro programa Umbral del Misterio, tratando unos temas que seguramente les van a llamar la atención. Les agradezco a todos por su presencia y les espero en el próximo capítulo. Chao.